Mis manos aún temblaban por la RCP cuando la enfermera de urgencias bajó la sábana en silencio y me mostró el rostro de mi hijo. Las pestañas de Evan estaban apelmazadas como si hubiera llorado en el agua. Tenía un leve anillo de hematomas alrededor de sus muñecas, como si alguien lo hubiera sujetado. La enfermera dijo, lo siento, pero todo lo que pude escuchar fue el último aliento de un chico atrapado en un vestuario. Yo solía patear puertas para ganarme la vida. No en películas, no en historias, puertas reales, noches reales, consecuencias reales. Y siempre creía lo mismo, si eres lo suficientemente rápido, entrenado y rudo cuando importa, puedes mantener a salvo a las personas que amas. Esa creencia murió un martes. Estaba en un centro de entrenamiento privado a las afueras de la ciudad, dirigiendo a un pequeño grupo a través de simulacros básicos de trauma. Nada heroico, solo enseñando a gente común cómo mantener la sangre dentro del cuerpo hasta que llegue la ayuda. Mis manos olían a guantes de goma y antiséptico. El tipo de olor que te sigue incluso después de lavarte. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Casi lo ignoro. Luego vibró de nuevo y otra vez. Un patrón. Me alejé del grupo, pasé las bolsas médicas apiladas y las mesas plegables y contesté. Soy Diego, dije. Hubo una pausa. Demasiado larga, como si la persona al otro lado tuviera que tragar algo pesado. Señor Diego. Soy Ximena, de la clínica regional, dijo una mujer, su voz cuidadosa como el cristal. ¿Es usted el padre de Eric? La boca se me secó tan rápido que sentí la lengua pegada. Sí, dije. ¿Qué pasó? Necesito que venga ahora mismo, respondió ella. Ha habido un incidente en su escuela. Mi cerebro intentó resolverlo como un problema. Un brazo roto, una conmoción cerebral, una pelea, un ataque de pánico, cualquier cosa que aún tuviera un futuro. ¿Qué tipo de incidente? Pregunté. Otra pausa. Esta vez escuché el sonido de una puerta cerrándose. Privacidad. Lo siento mucho, dijo. Su hijo no lo logró. Las palabras no aterrizaron de inmediato. Flotaron. No me pertenecían. Lo siento. ¿Qué? Dije. No. Se ha equivocado de Eric. Fue traído de la academia preparatoria. Ximena continuó como si hubiera practicado la frase. Dijeron que fue un accidente. Ahogamiento. Mi pecho no se apretó. Se vació. Como si alguien hubiera quitado el suelo debajo de mis costillas. Estaré allí, dije, y ni siquiera recuerdo haber terminado la llamada. Uno de los alumnos gritó algo. Quizás mi nombre. Pasé junto a ellos como si no estuvieran allí. Mis manos estaban firmes, pero mi visión no. Seguía pensando, ¿ahogamiento dónde? No hay piscina. Es un programa de baloncesto. Un vestuario, quizás. Pero conduje a la clínica regional en piloto automático, mis nudillos apretados en el volante, mi pie demasiado pesado. Cada semáforo en rojo se sentía personal, como si el universo se interpusiera en mi camino a propósito. En el estacionamiento, me senté medio segundo, mirando la entrada del hospital. Había entrado en lugares peores en otros países, pero esa puerta se sentía como la única que no podía cruzar. Entré de todos modos. Ximena me recibió en el mostrador, con uniforme médico y ojos cansados. No debía tener más de 30 años, pero su expresión parecía más vieja que la mía. ¿Diego? Preguntó. Asentí. No podía hablar. Si hablaba, sería real. Lo siento mucho, dijo de nuevo, más suave. Venga conmigo. Las luces del pasillo eran demasiado brillantes. El aire olía a lejía, café y algo metálico. Nos detuvimos frente a una habitación con una pequeña ventana. La mano de Ximena flotó cerca de la manija como si no quisiera hacerlo. ¿Estabas solo? Pregunté, mi voz quebrándose en la última palabra. No, dijo. Personal de la escuela vino con él. Y un par de estudiantes. ¿Estudiantes? Espeté, de repente enojado.
¿Por qué hay estudiantes aquí? Ximena se encogió. Dijeron que estaban presentes. Presentes como si fuera una ceremonia, como si fuera un día normal. Abrió la puerta. Un médico estaba dentro con un portapapeles. Su insignia decía doctor Salas. Parecía tranquilo, la forma en que los médicos aprenden a parecer tranquilos. Como si se mantuviera lo suficientemente sereno, lo seguirías por un precipicio. Señor Diego, dijo el doctor Salas. Soy el doctor Ricardo Salas. Lamento mucho su pérdida. No le di la mano. Muéstreme, dije. Salas miró a Ximena, luego asintió. Por supuesto. Me llevó a otra puerta. Era más pesada, más fría, el tipo de puerta que no se abre para nadie a menos que algo saliera mal. Dentro, había una cortina, una mesa de metal, una sábana. Salas se detuvo a su lado y habló como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Informaron que su hijo fue encontrado inconsciente en un vestuario. Dijo que había agua involucrada. Se intentó la reanimación en el lugar y durante el transporte. Continuamos los esfuerzos aquí. Mi cabeza zumbaba, como si hubiera estado demasiado cerca de una explosión. ¿Agua involucrada? Repetí. ¿Mi hijo jugaba baloncesto? Los ojos de Salas bajaron por un segundo. Eso es lo que nos dijeron. Apartó la cortina y asintió hacia la mesa. Di un paso adelante. Ximena estaba detrás de mí. Podía sentir que contenía la respiración. Salas agarró el borde de la sábana y la bajó. Eric, mi niño. Su rostro aún era suave, aún él, pero incorrecto, demasiado quieto. Sus labios eran de un azul pálido. Su cabello estaba húmedo en las raíces, como si alguien lo hubiera secado con prisa. Sus pestañas estaban pegadas. Extendí 2 dedos y toqué su mano. Fría. No fresca. No fría. Fría como el mundo es frío cuando no le importa lo que quieres. Mi garganta emitió un sonido que no reconocí. Como un animal atrapado. No, susurré. No, 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 Eric. Salas comenzó a hablar de nuevo. Causa de la muerte. Próximos pasos, papeleo. Pero sus palabras se volvieron borrosas. No lo estaba escuchando. Estaba escuchando mi propio recuerdo, rebobinándose como una película cruel. La voz de Eric esa mañana. Papá, había dicho, parado en la cocina con su mochila puesta, con los dedos retorciendo la correa. ¿Puedo quedarme en casa hoy? Se encogió de hombros. La forma en que lo hacen los niños cuando intentan desaparecer. Práctica. El entrenador Luis dijo, lo estás haciendo bien. Le dije, solo tienes que presentarte. Los ojos de Eric me habían mirado por encima del hombro. No me quieren allí. Dejé la taza, me acerqué y me agaché para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¿Quiénes? Dudó. Abrió la boca y luego la cerró. Eric, le dije suavemente porque había aprendido que presionarlo lo hacía cerrarse. Dime. Tragó saliva. Sebastián, Hugo, Carlos. 3 nombres. 3 nombres limpios, normales. El tipo de nombres que pertenecen a niños que reciben aplausos y becas y gente diciéndoles que son especiales. ¿Qué hicieron? Pregunté. Los dedos de Eric se retorcieron más fuerte. Se ríen. Dicen cosas. ¿Empujan? ¿Le dijiste al entrenador Luis? Pregunté. Asintió una vez. El entrenador dijo que es solo una broma. ¿Una broma? Sentí ira entonces, pero la guardé. Me dije a mí mismo que iría a la escuela después del trabajo, hablaría con calma, lo manejaría como un adulto. Hablaré con ellos, prometí. Te tengo. Eric se había inclinado hacia adelante y me había presionado la frente en el hombro, como lo hacía cuando estaba abrumado. Lo había abrazado y respirado con él hasta que su cuerpo dejó de temblar. Luego lo había visto salir por la puerta. Y ahora lo estaba viendo yacer debajo de una sábana. Me incliné más cerca.
Mis ojos lo escanearon sin permiso, como si mi cerebro estuviera haciendo su propia investigación. Había moretones en la parte superior de sus brazos. Leves como huellas dactilares. Miré a Salas. ¿Qué son esos? Salas echó un vistazo y luego apartó la vista demasiado rápido. Pueden aparecer moretones durante la reanimación, compresiones torácicas, agarre durante el transporte. En sus brazos, interrumpí. La mandíbula de Salas se tensó. ¿Es posible? ¿Posible? Todo era posible cuando nadie quería decir la verdad. La voz de Ximena tembló. Señor Diego, ¿tiene a alguien a quien pueda llamar para que esté con usted? Negué con la cabeza. Eric era mi alguien. Tomé la mano de Eric con las mías y la sujeté como si la sujetaba con la suficiente fuerza, pudiera traerlo de vuelta. Lo siento, le susurré. Siento no haber estado allí. Mis ojos ardían, pero las lágrimas no salieron. Todavía no, mi cuerpo todavía estaba en modo de supervivencia, todavía esperando la próxima amenaza. No entendía que esta amenaza ya había terminado. Salas se aclaró la garganta. Necesitamos hablar sobre su traslado a una funeraria. Lo miré fijamente. ¿Quién lo trajo? Salas dudó. Me acerqué, mi voz baja. ¿Quién trajo a mi hijo? Ximena respondió porque Salas no lo haría. El entrenador Luis vino, dijo en voz baja. Y 3 estudiantes. Esperaron en la sala familiar. ¿3 estudiantes? Los nombres en mi cabeza destellaron como luces de advertencia. Sebastián, Hugo, Carlos. Quiero verlos, dije. Salas parpadeó. No creo que sea una buena idea en este momento. No pregunté qué piensa, dije, y el tono de mi voz me sorprendió incluso a mí. Dije, quiero verlos. Ximena tragó saliva y asintió hacia el pasillo. Por aquí. Caminamos por el pasillo, y con cada paso, algo dentro de mí se endureció. Todavía no era rabia. La rabia es ruidosa. Esto era más silencioso, más denso, como cemento húmedo fraguando. Ximena se detuvo en una puerta marcada sala familiar y puso la mano en la manija. Por favor, susurró. Intente mantener la calma. La miré. Estoy calmado. Entonces abrí la puerta. El entrenador Luis se puso de pie primero, alto y bien afeitado, vistiendo una chaqueta de la escuela como si estuviera en un partido. Su rostro estaba arreglado con simpatía, del tipo que se ve bien en público. Detrás de él, en el sofá, estaban 3 chicos con ropa de entrenamiento a juego. Sebastián se sentó en el medio como un rey. Hugo se reclinó como si no le importara. Carlos miró su teléfono, moviendo el pulgar como si nada en el mundo hubiera cambiado. Los 3 levantaron la vista cuando entré. Y Sebastián no parecía asustado. Parecía molesto. Como si mi dolor fuera un inconveniente. El entrenador Luis se adelantó. Diego, lo siento mucho. Eric era un buen chico. Esto fue un terrible accidente. No le respondí al entrenador Luis. Miré fijamente a Sebastián porque los ojos de Sebastián se movieron hacia la puerta y luego de vuelta a mí. Y por medio segundo, sonrió. No una sonrisa completa, solo una pequeña y segura mueca, como si supiera algo que yo no, como si supiera la historia que se iba a contar, y ya estaba seguro de que ganaría. Di un paso dentro de la habitación y mi voz salió firme, casi suave. Díganme, dije, exactamente qué pasó en ese vestuario. Sebastián se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, los dedos entrelazados como si fuera a dar una charla TED. Solo estábamos bromeando después del entrenamiento, dijo, con voz suave. Eric quería refrescarse. Hay una tina de servicios grande en la parte trasera del vestuario. A veces la llenamos, ya sabes, baños de hielo para la recuperación. Hugo asintió a su lado. Sí, el entrenador nos deja. El entrenador Luis se quedó con los brazos cruzados, asintiendo como un árbitro. Sebastián continuó. Eric dijo que tenía calor. Preguntó si podía meter la cabeza bajo el agua. Le dijimos que era profunda, pero no escuchó.
Carlos finalmente levantó la vista de su teléfono. Simplemente se metió y no volvió a salir. Me quedé completamente quieto, observándolos. Mis manos colgaban sueltas a mis costados, pero dentro de mi pecho, algo estaba latiendo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Sebastián parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el agua antes de que lo sacaran? Sebastián miró a Hugo. Solo un parpadeo, pero lo vi. No lo sé, dijo Sebastián. Tal vez 10 segundos. Entramos en pánico. Lo sacamos de inmediato. 10 segundos, repetí. Sí, dijo Hugo rápidamente. Intentamos ayudarlo. Realmente lo hicimos. Miré al entrenador Luis. ¿Y dónde estaba usted? El rostro de Víctor se tensó. Estaba en mi oficina. Cuando los chicos pidieron ayuda, corrí. Comencé la RCP de inmediato y llamé al 911. ¿Usted comenzó la RCP? Dije rotundamente. Sí, dijo Víctor. Estoy certificado. Hice todo lo que pude. Asentí lentamente como si estuviera asimilándolo todo, como si les creyera. Luego miré sus zapatos. Las zapatillas de Sebastián estaban limpias, completamente secas. Las de Hugo también. Las de Carlos tenían una pequeña mancha de agua en la puntera, pero los cordones estaban secos como un hueso. Si hubieran sacado a mi hijo de una tina llena de agua, si hubieran entrado en pánico y se hubieran apresurado a intentar salvarlo, estarían empapados. Volví a mirar a Sebastián. Dijiste que lo sacaste de inmediato. Sí, dijo Sebastián, ahora confiado. ¿Entonces por qué tienes los zapatos secos? El rostro de Sebastián se congeló por medio segundo. Luego se rió. Corta y defensiva. Nos cambiamos. Obviamente, no íbamos a andar mojados. ¿Se cambiaron de zapatos? Dije en medio de una emergencia. Hugo se incorporó. Nos cambiamos después de que la ambulancia se fue. ¿Después? Repetí. El entrenador Luis se interpuso entre nosotros. Diego, sé que estás en shock, pero estos chicos hicieron todo lo que pudieron. Esto fue una tragedia, un terrible accidente. Lo miré fijamente. Su voz era tranquila, pero sus pupilas estaban demasiado dilatadas. Tenía miedo. No de mí, de lo que yo pudiera descubrir. Quiero ver el vestuario, dije. Víctor parpadeó. ¿Qué? ¿El vestuario? Dije de nuevo, más lento. ¿Dónde murió mi hijo? Quiero verlo. Víctor negó con la cabeza. No es una buena idea. La policía ya. La policía, interrumpí. ¿Tomaron fotos, medidas, muestras? Víctor dudó. Yo no sé. Vinieron, hicieron preguntas. Así que no, dije. Silencio. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una palabra. Ximena me llamó, pero no me detuve. Me subí a mi camioneta y me senté allí durante 10 minutos, con las manos en el volante, mirando al vacío. Luego conduje a la academia preparatoria. La escuela estaba oscura, salvo por algunas luces de pasillo. La seguridad era una broma. Un tipo en la recepción, medio dormido. Rodeé el ala de deportes. La puerta lateral estaba cerrada, pero la ventana contigua tenía el pestillo roto. Lo había notado semanas atrás cuando dejé a Eric. Me deslicé dentro. El vestuario olía a lejía y goma. Demasiada lejía. Encendí las luces. La habitación estaba impecable. Los pisos trapeados, los bancos limpios, los casilleros cerrados. Caminé hacia el fondo, pasé las duchas y encontré la tina de servicios. Era grande, de tamaño industrial, lo suficientemente profunda como para ahogarse, del tipo que usaban para remojar equipo o llenar botellas de agua a granel. Me agaché a su lado. Los bordes estaban secos como un hueso. El desagüe estaba limpio. Sin cabello, sin espuma de jabón, nada.
Pasé la mano por el suelo de baldosas a su alrededor. Seco. Si Eric se hubiera agitado, si el agua hubiera salpicado, si lo hubieran sacado en pánico, habría algo. Un charco, una mancha, huellas de pies mojados, pero no había nada. Alguien había limpiado este lugar. Me puse de pie y me giré. Fue entonces cuando lo vi. Un conserje, un hombre mayor, parado en la puerta con un cubo de fregar. No se supone que esté aquí, dijo en voz baja. Lo sé, dije. Soy el padre de Eric. Su rostro se suavizó. Dejó el trapeador y se acercó. Siento lo de su hijo. Asentí. Estuvo aquí el martes por la noche. Dudó y luego asintió. Vine después de que se lo llevaron. ¿Quién le dijo que limpiara? Pregunté. Miró al suelo. El entrenador Luis dijo que tenía que estar impecable antes de que la policía regresara. Mi mandíbula se tensó. ¿Antes? Sí, dijo el conserje. Me dio 4,000 pesos en efectivo. Dijo que era por una cuestión de código sanitario. Saqué mi teléfono. ¿Cuál es su nombre? Quintín, dijo. Quintín, si necesito que digas eso de nuevo, lo harás. Quintín me miró por un largo momento. Luego asintió. Sí, lo haré. Le estreché la mano y me fui. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento y llamé a Marco. Contestó al segundo timbrazo. Diego. ¿Estás bien? No, dije. Marco había sido mi compañero de natación en la Marina, mi experto en explosivos en Irak, mi padrino en una boda que parecía de otra vida. Ahora trabajaba en forense para la Fiscalía General, pero aún se movía como un soldado. ¿Qué necesitas? Preguntó. Imágenes de seguridad, dije. Academia preparatoria, el martes entre las 4 y las 6 de la tarde. Pasillo del vestuario. Marco guardó silencio un momento. ¿Esto es por Eric? Sí. Diego, si estás pensando lo que creo que estás pensando. No estoy pensando nada, dije. Solo quiero ver qué pasó. Marco exhaló. Dame 2 días. 1, dije. 1, accedió. Luego, más suave, lo siento, hermano. Terminé la llamada y conduje a casa. La habitación de Eric estaba exactamente como la había dejado. Cama deshecha, cuaderno de bocetos abierto en su escritorio, lápices esparcidos, un dibujo a medio terminar de un halcón. Me senté en el borde de su cama y tomé el cuaderno. Pasé las páginas. Paisajes, animales, algunos intentos de personas, siempre sin rostro como si no pudiera captar las expresiones correctas. Luego encontré la última página. Estaba fechada el lunes, el día antes de morir. En la parte superior, con su letra cuidadosa, había escrito, dijeron que me enseñarían a nadar. Debajo había un dibujo. 3 figuras de pie alrededor de una tina. Una pequeña figura dentro, con los brazos extendidos. Las figuras de pie no tenían rostro, pero la que estaba en el agua tenía los ojos de Eric. Miré esa página hasta que mi visión se volvió borrosa. Luego cerré el libro, me levanté y salí de su habitación. No lloré. Todavía no. Volví a conducir a la academia preparatoria. Ya era pasada la medianoche. Los dormitorios estaban oscuros. Aparqué al otro lado de la calle y miré al segundo piso. Sabía cuál era la ventana de Sebastián. Lo había visto asomarse una vez cuando recogía a Eric. Me senté allí en la oscuridad, con el motor apagado, y lo dije en voz alta. ¿Silencioso? ¿Tranquilo? Ya voy. Luego arranqué la camioneta y conduje a casa. El vídeo no era largo. Solo 42 segundos, pero 42 segundos son una eternidad cuando estás viendo morir a tu hijo. Marco no dijo una palabra cuando me giró la pantalla de la laptop. Solo miró por el parabrisas de su camioneta, con la mandíbula apretada, mirando la lluvia golpear el cristal. Presioné en play y el sonido que llenó la cabina no fue lluvia. Fue risa. La pantalla temblaba al principio.
Carlos sostenía el teléfono. Se veían las baldosas del vestuario. Se veía la tina de servicios llena hasta el borde. Y se veía a Eric. Estaba parado cerca de la pared, abrazándose el pecho, luciendo pequeño. Sebastián entró en el encuadre. Sonreía. Esa misma sonrisa confiada y arrogante que había visto en la sala familiar del hospital. Vamos, Eric, dijo Sebastián. El audio era nítido, con eco. El entrenador dijo, necesitas trabajar tu control de la respiración. No quiero, dijo Eric. Su voz temblaba. Es para unir al equipo, dijo Hugo, entrando por la izquierda. Agarró el brazo de Eric. Eric se echó hacia atrás. No, suéltame. Solo te vamos a enseñar a nadar, dijo Sebastián. Se me revolvió el estómago. Dijeron que me enseñarían a nadar. La entrada del diario era exacta. En la pantalla, Hugo empujó a Eric hacia la tina. Eric intentó agarrarse del borde, pero Sebastián era más fuerte. Lo agarró por la nuca. ¡Mételo!, gritó Carlos desde detrás de la cámara. Se rió, haz un primer plano. Le forzaron la cabeza. El agua salpicó. Eric se debatió. Sus piernas patalearon, las zapatillas chirriaban en las baldosas. Sebastián apoyó su peso en el cuello de Eric. Miró a la cámara y guiñó un ojo. ¡Cuenta!, gritó Sebastián. 1, 2, 3. Carlos contó. Las patadas de Eric se volvieron frenéticas. Luego disminuyeron. Sebastián no lo soltó. A los 30 segundos, Eric dejó de moverse. Sebastián lo mantuvo allí durante 5 segundos más. Luego lo levantó. Eric se desplomó contra la tina, deslizándose al suelo. No respiraba. Oye, está inconsciente, dijo Hugo. No parecía asustado. Parecía aburrido. Corta la transmisión, dijo Sebastián. La pantalla se volvió negra. Me senté allí en el silencio de la camioneta de Marco. Mi corazón no latía rápido. Se sentía como si se hubiera detenido por completo. Saqué eso de los elementos eliminados de Carlos, dijo Marco en voz baja. Lo borró de su galería, pero la copia de seguridad en la nube lo capturó antes de que borrara la carpeta de la papelera. Cerré la laptop. Cópialo con cuidado, dije. Hice 3 copias, respondió Marco. Diego, tienes que llevar esto a la policía ahora mismo. Asentí. Lo haré. Marco me miró. Prométeme que no harás algo de lo que no puedas regresar. No respondí. Solo tomé la unidad USB de su mano y salí de la camioneta. La oficina del detective Sánchez olía a café quemado y alfombra vieja. Levantó la vista de su escritorio cuando entré. Sin cita, sin previo aviso, señor Diego, dijo. No se puso de pie. No lo esperaba. Tengo nuevas pruebas, dije. Puse la unidad USB en su escritorio. Recuperación de la nube de imágenes de seguridad. Muestra exactamente lo que le pasó a mi hijo. Sánchez miró la unidad como si fuera una granada activa. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó. ¿Importa?, respondí. Véalo. Tomó la unidad lentamente, la conectó a su computadora y abrió el archivo. Observé su rostro mientras veía el vídeo. Su expresión no cambió. Ni cuando Eric suplicó. Ni cuando Sebastián lo mantuvo bajo el agua. Ni cuando mi hijo dejó de moverse. Cuando terminó, Sánchez se recostó en su silla y se frotó los ojos. Esto es perturbador, dijo. Es asesinato, corregí. Sánchez negó con la cabeza. Es agresión. Quizás homicidio si podemos probar la intención. Pero este vídeo, es inadmisible. ¿Qué? Me acerqué al escritorio. Los acabas de ver matarlo. Sé lo que vi, dijo Sánchez. Pero estas imágenes se obtuvieron ilegalmente. Sin orden judicial, sin cadena de custodia.
Cualquier abogado las destrozará en 5 minutos. Entonces arrestélos de todos modos, dije. Úselo para obtener una confesión. Sánchez se inclinó hacia adelante y cerró el archivo de vídeo. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Arrastró el archivo a la papelera, la vació y me miró. ¿Qué está haciendo?, pregunté. Protegiendo a este departamento, dijo Sánchez. ¿Y protegiéndome de qué? De empeorar esto, dijo. El padre de Sebastián es el senador Suárez. Él financia la mitad de las campañas en este condado. Si empuja esto, perderá. Perderá dinero, tiempo y su cordura. Y esos chicos saldrán de todos modos. Lo miré fijamente. Acaba de borrar pruebas en un homicidio. No hay homicidio, dijo Sánchez. El forense dictaminó ahogamiento accidental. El caso está cerrado. Entonces ábralo. No puedo, dijo Sánchez. Las órdenes vinieron de arriba. Esto se queda enterrado. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No rabia. Algo más frío. Su dinero, dije. Sánchez no lo negó. Solo parecía cansado. Vaya a casa, dijo. Llore a su hijo. No haga de esto una cruzada. No puede ganar. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra. Me senté en mi camioneta afuera de la estación durante 20 minutos, mirando al vacío. Luego conduje a la oficina del distrito escolar. La recepcionista intentó detenerme. Pasé junto a ella. Encontré al superintendente en su oficina, un hombre llamado licenciado Pérez, de unos 50 años, con una corbata que costaba más que mi renta. Señor Diego, dijo, poniéndose de pie rápidamente. No puede simplemente. Necesito 5 minutos, dije. Miró a la recepcionista, que flotaba en la puerta, luego la despidió con un gesto. Ella se fue de mala gana. Licenciado. Pérez se volvió a sentar y cruzó las manos. Siento mucho lo de Eric, de verdad. Pero la investigación encontró. No hubo investigación, interrumpí. Hubo un encubrimiento. El rostro del licenciado Pérez se puso rígido. Eso es una acusación seria. Tengo pruebas en vídeo, dije. 3 estudiantes asesinaron a mi hijo. La policía lo encubrió y supongo que usted lo sabía. La mandíbula del licenciado Pérez se tensó. No sé lo que cree que vio. Vi a mi hijo ahogarse mientras ellos se reían, dije. Mi voz no se elevó. Se volvió más tranquila. Y vi un sistema que decidió que su vida no valía la pena protegerla. Licenciado. Pérez se puso de pie. Creo que debería irse. Quiero que esos chicos sean expulsados, dije. Eso no va a pasar. ¿Por qué?, pregunté. Porque traen donantes. Porque sus padres financian el estadio. Licenciado. Pérez caminó hacia la puerta y la abrió. Esta reunión ha terminado. No me moví. Si usted no actúa, lo haré yo. Entonces será arrestado, dijo licenciado Pérez rotundamente. Y el nombre de su hijo será arrastrado por el fango. ¿Es eso lo que quiere? Lo miré por un largo momento. Luego salí. Conduje al cementerio. Era tarde. El cielo estaba gris. No había nadie más. La tumba de Eric todavía estaba fresca. La hierba aún no había crecido. La lápida era temporal, solo un marcador de metal con su nombre y fechas. Me arrodillé en la tierra. Lo intenté, dije. Mi voz se quebró. Intenté hacerlo de la manera correcta. Pero a ellos no les importa. No los van a castigar. Los van a dejar libres. El viento se levantó. Las hojas se esparcieron por las piedras. Siento no haber estado allí, continué. Siento no haberte protegido cuando importaba, pero lo juro. Lo juro por todo. No se van a salir con la suya.
Mi teléfono vibró. Lo saqué. Mensaje de texto de Marco. Tengo sus horarios. Campamento de baloncesto este fin de semana. El dormitorio está cerrado. ¿Quieres entrar? Miré el mensaje. Luego miré la tumba. Te amo, Eric, susurré. Y me aseguraré de que todos sepan lo que te hicieron. Me puse de pie, me limpié la tierra de las rodillas y caminé de regreso a mi camioneta. Le respondí a Marco. Sí, quiero entrar. Encendí el motor y no miré hacia atrás. Me senté en el sótano de Marco, la luz azul de 3 monitores bañando los mapas extendidos sobre la mesa. Marco me entregó una taza de café negro. No me preguntó si estaba seguro. Sabía que ese barco había zarpado en el momento en que salí del cementerio. Aquí está el diseño, dijo Marco, señalando la pantalla. Sebastián, Hugo y Carlos. Se mueven como una manada, pero tienen diferentes debilidades. Me incliné, estudiando las fotos ancladas en el tablero digital. Sebastián es el príncipe heredero, dije. Hijo del senador, intocable. Si voy por el primero, los demás se cerrarán filas. Exacto, asintió Marco. Así que le quitamos la armadura. Sacamos a sus guardias. Tocó la foto de Hugo. Hugo es el músculo, dijo Marco, apoyador becado, pero es tonto. Investigué sus finanzas. Está moviendo efectivo a través de QuesquiPay muy por encima de la mesada de un estudiante de preparatoria. ¿Está vendiendo pastillas?, le pregunté. Axi y Adderall, confirmó Marco. Les vende a los chicos de la liga menor. Guarda su alijo en su casillero del gimnasio porque cree que la oficina del entrenador es una zona segura. Miré la foto de Carlos a continuación. El chico que filmó a mi hijo morir. Y Carlos es la boca, dijo Marco con un gesto de disgusto en los labios, obsesionado con su imagen. 200,000 seguidores en TikTok. Vive para la atención. Tomé un sorbo de café. Sabía a ceniza. Primero al músculo, dije. Luego la boca. Dejamos a Sebastián solo en la oscuridad. Marco se crujió los nudillos. Tengo un contacto en la Fiscalía General que me debe un favor. No necesita saber que es personal. Solo necesita una pista sobre un distribuidor que opera en una zona escolar. Miré mi reloj. La escuela sale en 2 horas. Hazlo. Estacioné mi camioneta a 2 cuadras de la academia preparatoria, observando a través de unos binoculares de alta potencia. A las 2:45 de la tarde, la rutina pacífica de la fila de recogida de la escuela se hizo añicos. 3 camionetas negras chirriaron hasta detenerse frente a la entrada del gimnasio. Agentes de la fiscalía con rompevientos salieron, moviéndose con la clase de velocidad que hace que los civiles se congelen. Observé a Hugo salir por las puertas dobles. Bolsas de gimnasio colgadas del hombro, riéndose de algo que dijo Sebastián. Sebastián se congeló cuando vio las insignias. Hugo no tuvo tiempo de congelarse. 2 agentes lo atraparon antes de que pudiera soltar la bolsa. Lo estrellaron contra la pared de ladrillos con fuerza. Vi la boca de Hugo abrirse, probablemente gritando, ¿saben quién soy? Pero a los agentes no les importó. Le ataron las manos a la espalda y tiraron el contenido de su bolsa sobre el concreto. Frascos de pastillas naranjas rodaron por todas partes. Sebastián dio un paso hacia atrás, con las manos levantadas, alejándose de su mejor amigo. Hugo lo miró, con los ojos muy abiertos, suplicando ayuda. Sebastián se dio la vuelta y se alejó. Bajé los binoculares. Uno menos, susurré. Esa noche, las noticias locales estaban frenéticas. Atleta estrella arrestado y redada antidrogas, pero yo no estaba viendo las noticias. Estaba viendo el feed de redes sociales de Carlos. Estaba transmitiendo en vivo desde su habitación, luciendo frenético. Amigos, la cosa está loca ahora mismo, decía Carlos a la cámara de su teléfono, a Hugo lo tendieron una trampa. Juro que no sabíamos nada al respecto. Todos nos están odiando, pero nosotros somos las víctimas aquí. Los comentarios volaban por la pantalla. ¿Es verdad?
¿Lo sabías? Liberen a Hugo. Carlos lo estaba disfrutando. Le encantaba el drama, incluso si su amigo estaba en una celda. Tomé mi teléfono y llamé a Marco. Fase 2, dije. ¿Listo para quemarlo? Preguntó Marco. ¿Quemarlo? Confirmé. Marco presionó una tecla en su teclado. 10 segundos después, la transmisión en la pantalla de Carlos se congeló. Luego se pixeleó. Y luego, en lugar del rostro de Carlos, un vídeo comenzó a reproducirse. Era el vídeo de Eric. Los 42 segundos del infierno. Los seguidores de Carlos, miles de ellos viendo en vivo, vieron la verdad. Vieron a Carlos riéndose. Lo escucharon contando. Vieron a Eric dejar de moverse. La sección de comentarios explotó. ¿Qué diablos? ¿Es esto? ¿Es un niño? Lo mataste. Asesino. El rostro de Carlos volvió a aparecer en la pantalla. Estaba pálido. Intentaba terminar la transmisión, tocando furiosamente su teléfono. No, no, me hackearon, gritó. Eso es falso. Eso es IA. Pero ya era demasiado tarde. Los bots de grabación de pantalla ya lo habían capturado. En cuestión de minutos, era tendencia en Twitter. Observé el pánico de Carlos. Empezó a llorar, lágrimas muy feas de un narcisista que acababa de perder a su audiencia. Luego su puerta se abrió de golpe. Vi a su madre entrar corriendo, teléfono en mano, gritándole que lo apagara. La transmisión se cortó a negro. Me recosté en mi silla. Hugo estaba en una celda. Carlos estaba cancelado y expuesto. Ahora solo quedaba Sebastián. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, soy Diego. ¿Crees que eres inteligente? Siseó una voz. Era baja, enojada. Era Sebastián. No creo nada, dije con calma. Sé lo que hiciste. Mi papá arreglará esto, escupió Sebastián. Hugo saldrá mañana por la mañana. Los abogados de Carlos limpiarán Internet. No puedes tocarme. No estoy tratando de tocarte, Sebastián, dije suavemente. Estoy tratando de enseñarte. ¿Enseñarme qué? Cómo se siente estar solo, dije. Mira por tu ventana. Hubo una pausa. Escuché movimiento. Estaba estacionado al otro lado de la calle de su casa. Encendí mis luces una vez. Luces altas, cegadoras en la oscuridad. Sebastián jadeó por teléfono. Te veo, dije. Y no me voy. Colgué. La luz de la habitación de Sebastián se apagó al instante. El juego había cambiado. Ya no era el depredador. Era la presa, y la noche apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Sebastián entró a la escuela como un hombre caminando por un campo minado. Ya no era el rey. El pasillo se despejó a su paso, pero no por respeto. Era por miedo y disgusto. El vídeo de Carlos había cumplido su función. Los rumores volaban. La gente susurraba asesino a sus espaldas. Lo observé desde el estacionamiento, agachado en mi camioneta, monitoreando el dispositivo de audio que había deslizado en su bolsa de gimnasio mientras estaba distraído por la redada de la fiscalía ayer. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. Fue directamente a su casillero. Escuché el dial de metal girar. Clic, clac. La puerta del casillero se abrió, luego silencio. Sabía exactamente lo que estaba mirando. Antes del amanecer, había eludido el primitivo sistema de alarma de la escuela. Había forzado la cerradura del casillero 4002 y había pegado uno de los dibujos de Eric en el interior de la puerta. No era el dibujo del ahogamiento. Eso era demasiado directo. Era un boceto que Eric había hecho de un lobo. Tenía ojos rojos. Y debajo, con la letra temblorosa de Eric, había añadido una palabra en rotulador rojo, cazado. A través del audio, escuché a Sebastián jadear.
Luego el sonido de papel siendo arrancado y arrugado. Está aquí, susurró Sebastián para sí mismo. Está dentro. Cerró el casillero de golpe y corrió. Lo seguí hasta la oficina del entrenador Luis. Tienes que detenerlo, la voz de Sebastián era aguda, quebrándose. Puso un dibujo en mi casillero. ¿Sabe la combinación? Cálmate, Sebastián, dijo el entrenador Luis, pero su voz tampoco era firme. Nadie estaba en el vestuario. Revisé las cámaras. Hackeó las cámaras, gritó Sebastián. Es un marino, entrenador. Es un fantasma. Va a matarme. No te va a matar, espetó Víctor. Está tratando de asustarte. Si te toca, irá a prisión. Solo mantén la cabeza baja. Tu papá lo está manejando. Mi papá no contesta mis llamadas, dijo Sebastián. La arrogancia había desaparecido. Sonaba como un niño asustado. Lo he llamado 10 veces. Va directo al buzón de voz. Está ocupado, Sebastián, es año electoral. Voy a la policía, dijo Sebastián. Sebastián, no lo hagas. Escuché la puerta cerrarse de golpe. Sonreí. Adelante, chico. Corre a un refugio. Sebastián se saltó la clase. Condujo su costoso auto deportivo directamente a la comisaría. Lo seguí, manteniendo 3 autos de distancia. Entró a la estación y exigió ver al detective Sánchez. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. 20 minutos después, Sebastián salió. Parecía en shock. Estaba pálido, caminando inestable, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago con un martillo. Se sentó en los escalones de la comisaría, con la cabeza entre las manos. No supe lo que Sánchez le había dicho hasta más tarde, cuando Marco sacó la transcripción del dispositivo de audio de la sala de interrogatorios que había colocado semanas atrás. La conversación había sido así. Sebastián, arréstalo. Me está acosando. Se metió a la escuela. Sánchez, no podemos probar eso, hijo. Sebastián, no me importa la prueba. Mi papá paga su salario. Protégeme. Sánchez, silencio. Luego el sonido de un archivo cerrándose. Tu padre llamó esta mañana. Sebastián, ¿sí? Iz Sánchez va a dar una conferencia de prensa al mediodía. Anunciará una iniciativa de mano dura contra el crimen. Se está distanciando del escándalo. Sebastián, ¿qué significa eso? Sánchez, significa que eres un activo tóxico, muchacho. No enviará un abogado. No enviará seguridad. Me dijo que te dejara solo. Si quieres protección, contrátala tú mismo. Sebastián había sido traicionado por la única persona que creía invencible. Sentado en los escalones, Sebastián sacó su teléfono. Marcó el número. Ajusté mi receptor para escuchar. Hola. Tienes una llamada por cobrar de Hugo. Sebastián aceptó los cargos al instante. ¿Hugo? Hugo, ¿estás bien? La voz de Sebastián temblaba. Estoy en una celda con un tipo que huele a azufre, gruñó Hugo. Mi abogado dice que me esperan 5 años por distribución. ¿5 años, Sebas? Mi beca se fue al traste. Mi papá me abandonó. Sebastián susurró, el policía dijo que estoy solo. Y Diego, está escalando. Me dejó una nota en mi casillero. Escúchame, dijo Hugo. Su voz bajó. Si tu papá no lo arregla y la policía no lo arregla, tenemos que arreglarlo nosotros. ¿Cómo? ¿Recuerdas a mi primo, el de la ciudad? Sí, llámalo. Dile que le dije, luz verde. Dile que el trabajo es el tipo de la camioneta negra. ¿Matarlo? Preguntó Sebastián. La palabra quedó suspendida en el aire. Es él o nosotros, hombre, dijo Hugo. No se detendrá hasta que estemos muertos o en la cárcel. Sácalo antes de que se acerque. Sebastián tragó saliva. Podía oírlo. Está bien, dijo Sebastián. Está bien,
lo llamaré. Me senté en mi camioneta viendo a Sebastián levantarse. Parecía diferente ahora. El miedo se estaba endureciendo en desesperación. Caminó hacia su auto, mirando por encima del hombro. Toqué la funda de transporte oculta especializada debajo de mi chaqueta. Querían una guerra. No tenían idea de que yo había estado en guerra desde el martes. Encendí mi motor. No me fui a casa después de escuchar a Sebastián decir, luz verde. Conduje despacio, 3 autos atrás y lo observé como si estuviera rastreando un objetivo en un lugar donde los errores entierran a la gente. Seguía revisando los espejos, cambiando de carril sin razón, haciendo esa cosa nerviosa que hace la gente asustada cuando finge que tiene el control. Él no tenía el control. Se metió en el estacionamiento de una plaza comercial y estacionó lejos, cerca de los contenedores de basura, lejos de las luces. Me quedé al otro lado de la calle, con el motor apagado, y observé a través del parabrisas. 5 minutos después, un sedán gris entró. Un tipo salió, de unos 20 años, atlético, con el cabello rapado, con las manos en el bolsillo de su sudadera con capucha como si quisiera parecer casual. No parecía un estudiante. Parecía alguien que ya había tenido problemas y había aprendido a llevarlos como armadura. Sebastián se encontró con él a mitad de camino. No se sonrieron. Hablaron cerca, con las cabezas inclinadas como 2 personas intercambiando veneno. No pude escuchar las palabras desde aquí, pero no las necesitaba. Sabía lo que significaba ese lenguaje corporal. Sebastián señaló una vez hacia la carretera, hacia mi mundo, hacia la idea de mí. El tipo de la sudadera asintió. Luego Sebastián le entregó algo. Quizás un fajo de billetes, unas llaves o un teléfono. El tipo de la sudadera le dio 2 toques en el pecho a Sebastián con 2 dedos, como diciendo, yo me encargo. Tomé una foto con mi teléfono, hice zoom hasta que los píxeles se rompieron. No era suficiente para identificarlo claramente, pero era suficiente para que Marco trabajara. Le envié un mensaje a Marco. ¿Quién es este? Y adjunté la foto. Llamó de inmediato. Diego, dijo Marco, voz baja y cortante. Necesitas escucharme ahora mismo. Te escucho. Ese es Héctor, dijo. El primo de Hugo. Ha sido detenido por agresión 2 veces. Ambos casos se redujeron con acuerdos. No es un profesional, pero está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Marco dudó. A hacer algo que no tiene vuelta atrás. Miré fijamente a Sebastián, que seguía hablando con Héctor bajo las luces. Bien. Eso significa que se moverán rápido. Diego, advirtió Marco. No te hagas el duro. Van a ir por ti sucio. Lo sé, dije. Por eso no me van a sorprender. Terminé la llamada y me quedé allí otro minuto, pensando como la vieja versión de mí, no el padre, sino el operador. Si yo fuera ellos, no me atacaría en casa. Demasiadas cámaras, demasiados vecinos, demasiadas posibilidades de testigos. Me atacaría donde la gente no mira hacia arriba. Un estacionamiento, una escalera, un rincón sombreado con pisos de concreto que se tragan el sonido. Así que les di uno. Conduje hasta mi bodega en las afueras de la ciudad e hice que pareciera una rutina. La misma puerta de entrada, la misma ventana de tiempo, el mismo camino hacia el ascensor. Incluso llevaba una caja de cartón simple en mis brazos como un hombre normal con recados normales. Pero debajo de mi chaqueta, enganchada a mi camisa, había una pequeña cámara corporal. No era llamativa. No era de película de espías. Era justo lo suficiente para capturar rostros y voces, lo suficiente para probar la intención cuando alguien intentara luego llamarlo confusión o defensa propia, porque eso era esto ahora, no duelo, sino evidencia. El garaje estaba casi vacío, atardecer tardío, cielo gris afuera, luces zumbando en lo alto. Mis pasos resonaban de una manera que no me gustaba. Los ecos te hacen sentir solo incluso cuando no lo estás. Llegué a mi camioneta y puse la caja en la puerta trasera. Saqué mis llaves despacio, casual, y no me di la vuelta cuando escuché el primer paso detrás de mí.
Luego el segundo, luego el tercero. Diego, dijo una voz. Me di la vuelta. Sebastián estaba parado cerca de la entrada de la rampa, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. No estaba solo. Héctor estaba con él, y otros dos tipos, ambos mayores que Sebastián, ambos construidos como si no tuvieran nada que perder. Uno sostenía un bate de metal bajo a su costado, como si hubiera practicado llevarlo. Sebastián tragó saliva, tratando de actuar como si esto fuera idea suya. ¿Crees que puedes acosarme y destruir mi vida? Mantuve mi voz uniforme. Destruiste tu propia vida el día que tocaste a mi hijo. Héctor dio un paso adelante, con los ojos fríos. No estamos aquí para hablar. ¿Entonces por qué traer al niño? Pregunté, asintiendo hacia Sebastián. Sebastián se estremeció al ser llamado niño. Héctor sonrió como si eso también le molestara. ¿Quiere mirar? Mi mano permaneció abierta, vacía. ¿Mirar qué? Héctor inclinó la cabeza. Aprendes lento para ser un marino. El bate subió. Me moví lo suficiente para evitar que me golpeara la cabeza de lleno, pero aún así se estrelló contra mi hombro y convirtió mi brazo izquierdo en fuego. Gruñí y tropecé hacia la camioneta. Otro golpe aterrizó en mis costillas. Fuerte. El aire salió de mis pulmones como de una bolsa perforada. Sebastián se quedó allí congelado, con el rostro pálido, mirando como si no pudiera decidir si quería esto o si ya estaba enfermo por ello. Héctor se inclinó cerca de mi oído. Vas a parar. Vas a irte de la ciudad y vas a dejar que esto muera. Probé sangre. Asentí una vez como si estuviera de acuerdo. Héctor se relajó. Ese fue su error. Cambié mi peso, atrapé el brazo malo y clavé mi codo en la garganta de Héctor. No fue un golpe de película, fue un golpe preciso. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se ahogaba y tropezaba. El otro tipo lanzó un golpe. Me metí dentro de su guardia, agarré su muñeca y la giré hasta que el bate resonó en el suelo. Gritó, y usé su impulso para estrellarlo contra el pilar de concreto. El tercer tipo se abalanzó sobre mí. Me agaché y le barrí las piernas. Golpeó el suelo con tanta fuerza que sus dientes chasquearon. Todo se quedó en silencio excepto por Héctor dando arcadas y Sebastián respirando demasiado rápido. Recogí el bate y lo sostuve sin apretar. No amenazante, solo presente. Sebastián me miró como si acabara de darse cuenta de que había invitado a un huracán. «No quieres esto», susurró. Me acerqué hasta que estuvimos a solo unos metros de distancia. «Tienes razón», dije. Yo no quería nada de esto. Sus ojos se movieron hacia la cámara corporal en mi pecho. Vio la luz parpadeante. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz quebrada. «Tu futuro», dije. Héctor tosió, tratando de hablar. «Sebastián, atrápalo». Giré la cabeza ligeramente. Ojos todavía en Sebastián. «Vete», le dije a Sebastián. «Corre con tu papá. Corre con tu entrenador. Corre con quien creas que puede salvarte». Sebastián no se movió, así que tomé la decisión por él. Levanté el bate lo suficientemente alto como para hacerlo estremecer, luego lo tiré a un lado, dejándolo resonar contra el concreto. Sebastián se sacudió como si hubiera disparado un arma. Me incliné, tranquilo y claro. La próxima vez que traigas extraños a esto, alguien no saldrá caminando, y no seré yo. El rostro de Sebastián se arrugó por medio segundo. Luego retrocedió rápido y se dio la vuelta para correr hacia la rampa. Mientras desaparecía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación de correo de voz de Eric, una antigua que no había escuchado desde el martes. Mis dedos temblaron mientras presionaba reproducir. «Hola, papá», dijo la pequeña voz de Eric, suave y cuidadosa. «Estoy tratando de ser valiente. Pero tengo miedo. Si puedes recogerme temprano hoy?» Mis rodillas casi cedieron. Detrás de mí, gimió Héctor y trató de arrastrarse hacia el bate caído. Me limpié la boca con el dorso de la mano, probando sangre de nuevo, y lo miré.
Entonces lo escuché. Sirenas. ¿Cerca? Demasiado cerca. Y me di cuenta con una fría claridad de que todo esto podría haber sido una trampa para que me arrestaran. Miré hacia la entrada del garaje mientras la luz roja y azul comenzaba a parpadear a través de las paredes de concreto. La sirena se detuvo justo afuera de la entrada. No corrí. Correr te hace culpable. Me paré junto a mi camioneta, con las manos visibles, respirando a través del dolor en mis costillas, y esperé. 2 patrullas entraron despacio, con las luces aún parpadeando, 4 oficiales salieron, con las manos cerca de sus cinturones. El detective Sánchez estaba con ellos. Caminó delante de los demás, con los ojos escaneando la escena. Héctor en el suelo sujetándose la garganta, 2 tipos gimiendo cerca del pilar, el bate tirado a la vista. Sánchez me miró. Diego. Detective, dije. Uno de los oficiales se movió hacia Héctor. ¿Estás bien, hijo? Héctor tosió, asintió y luego me señaló. Nos atacó. Solo estábamos caminando y nos saltó con el bate. No reaccioné. Simplemente alcancé lentamente mi pecho y toqué la cámara corporal enganchada a mi camisa. Está todo grabado, dije. Audio y vídeo. Me emboscaron. Uno de ellos es el primo de Hugo. Sebastián los contrató. La mandíbula de Sánchez se tensó. Se acercó más, bajando la voz para que los otros oficiales no pudieran escuchar. Apaga esa cámara. No, dije. Diego, estoy tratando de ayudarte. Borraste evidencia una vez. Lo interrumpí. No vas a tocar esto. El rostro de Sánchez se enrojeció. Miró a los otros oficiales, luego de vuelta a mí. Bien, pero vienes para ser interrogado. Todos ustedes. Héctor intentó ponerse de pie. Quiero presentar cargos. Me rompió la... Cállate. Espetó Sánchez. Se volvió hacia los oficiales. Sepárenlos. Tomen declaraciones. Nadie se va hasta que yo lo diga. Esposaron a Héctor y a su equipo primero. Procedimiento, dijeron. Luego un oficial me pidió que me diera la vuelta. No me resistí. Dejé que me esposaran, dejé que me registraran, dejé que me subieran a la parte trasera de una patrulla. Mientras salíamos del garaje, vi a Sebastián parado cerca de la pared lejana, medio escondido en la sombra, viendo cómo todo se desmoronaba. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Parecía que quería desaparecer. La sala de interrogatorios olía a sudor viejo y mal café. Sánchez se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, luciendo cansado de una manera que no tenía que ver con el sueño. Sabes que lo que estás haciendo es una locura, ¿verdad? Dijo. Sé que lo que estoy haciendo es necesario, respondí. Sánchez se inclinó hacia adelante. Acabas de agredir a 3 personas en un estacionamiento. Defensa propia, dije. Las imágenes lo demuestran. Las imágenes demuestran que estás escalando, respondió Sánchez. ¿Crees que eres una especie de justiciero? ¿Crees que vas a ser más listo que el sistema? Creo que el sistema le falló a mi hijo, dije. Y creo que tú ayudaste a que fallara. Sánchez se estremeció. Por un segundo, algo humano parpadeó en sus ojos. Culpa, tal vez, o vergüenza. Se levantó y caminó hacia la esquina de la habitación. El senador Suárez me llamó esta mañana, dijo Sánchez en voz baja. Ha dejado de proteger a Sebastián. El chico se ha convertido en una responsabilidad. La filtración del vídeo, la redada de drogas, ahora esto. Suárez lo está soltando para salvar su carrera. Me senté más derecho. ¿Qué significa eso? Sánchez se giró para mirarme. Significa que si presionas esto más, Sebastián se va a quebrar. Y cuando se quiebre, la gente va a salir herida. Tal vez tú, tal vez él, tal vez alguien inocente. No hay nadie inocente en esto, dije. Sánchez me miró fijamente por un largo momento.
Luego sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Horario del campamento de baloncesto, dijo Sánchez. Este fin de semana, el equipo se queda en los dormitorios. Sebastián, Carlos, todo el equipo. Instalación cerrada, sin padres, sin prensa. Desdoblé el papel. Mis manos no temblaron. ¿Por qué me das esto?, pregunté. La voz de Sánchez bajó casi a un susurro. Porque tengo una hija, y si alguien le hiciera lo que esos chicos le hicieron a Eric, querría que alguien me diera la misma oportunidad. Caminó hacia la puerta, llamó 2 veces y se abrió. Eres libre de irte, dijo Sánchez sin mirar atrás. Las imágenes de la cámara corporal te limpiaron. Defensa propia. Me levanté, me guardé el horario en el bolsillo y salí. Marco estaba esperando en el estacionamiento, apoyado en su camioneta. Te ves fatal, dijo. Me siento peor, respondí, tocándome las costillas con cuidado. Marco me entregó una bolsa de lona negra. Todo lo que pediste. Herramientas de entrada táctica, máscaras de gas, radios bidireccionales, granadas de humo, no letales, como dijiste. Abrí la bolsa y revisé el contenido. Todo estaba allí. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marco. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Lo miré. No estoy tratando de volver atrás. Marco asintió lentamente. Entonces hagámoslo bien. Mapeé el diseño del dormitorio. Hay 2 entradas, la del frente y la puerta de servicio trasera. Las cámaras de seguridad cubren los pasillos, pero el cuarto de servicios del sótano es un punto ciego. Sacó una tableta y me mostró los planos. Aquí está el almacenamiento de queroseno, dijo Marco, señalando. El jardinero lo usa para el mantenimiento del equipo. Inundas el pasillo de la planta baja, activas la alarma, los arreas hacia la zona del queroseno y bloqueas las salidas. Tendrás 3 minutos antes de que llegue la respuesta de bomberos. 3 minutos es suficiente, dije. El rostro de Marco se endureció. Diego, escúchame. No vas a encender ese queroseno. Los estás asustando. Estás forzando una confesión. Eso es todo. No respondí de inmediato. Diego, presionó Marco. Prométemelo. Encontré sus ojos. Lo prometo. No parecía convencido, pero asintió de todos modos. ¿Cuándo nos movemos?, preguntó Marco. Revisé el horario que me había dado Sánchez. Sábado por la noche, 2 de la madrugada. Estarán dormidos. Marco exhaló. Bien, haré un reconocimiento final el viernes. Tú descansa, cúrate y mantente fuera del radar. Le estreché la mano. Gracias, hermano. No me agradezcas todavía, dijo Marco. Agradéceme cuando ambos sigamos respirando. Esa noche, me senté solo en mi sala, con las luces apagadas, mirando el dibujo de Eric del lobo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Respiración pesada. Luego una voz baja y temblorosa. Tú ganas. Está bien. Era Sebastián. Tú ganas. Confesaré. Les contaré todo. Solo déjame en paz. Me incliné hacia adelante. Confesarás. Sí, dijo Sebastián, con la voz quebrada. Lo siento. Lo siento mucho. Solo detente. Cerré los ojos. Por un segundo, quise creerle, pero luego lo escuché de fondo, una risa débil y ahogada. La risa de Carlos. Estaban grabando esto, tratando de hacerme decir algo incriminatorio. Sonreí en la oscuridad. Nos vemos el sábado, Sebastián, dije, y colgué. Sábado por la noche, 2 de la madrugada. El campus estaba en silencio total. El tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire estuviera esperando que algo lo rompiera. Aparqué la camioneta a 1 milla de distancia en el bosque y caminé.
Equipo táctico negro, máscara de gas en la cadera, la bolsa de lona colgada sobre mi hombro malo. Mis costillas aún ardían por la pelea en el garaje, pero la adrenalina es una droga infernal. Lo cubre todo. Marco estaba en mi auricular. Verificación de comunicaciones. ¿Estás despejado? Despejado, susurré. Acercándose a la entrada de servicio. Llegué a la puerta trasera de los dormitorios. La cerradura era barata, un cilindro de pines estándar. La abrí en 10 segundos. Me deslicé dentro. El pasillo olía a cera para pisos y zapatillas viejas. Me moví despacio, talón a punta, sin hacer ruido. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo sobre mí. Repitiendo la señal ahora, dijo Marco en mi oído. Las luces rojas de las cámaras se volvieron verdes fijas. ¿Ciego? Me moví primero al cuarto de servicios del sótano. La puerta estaba sin llave. Dentro, alineados contra la pared donde Marco había marcado en el mapa, estaban los bidones rojos. Queroseno usado para el equipo de jardinería. Agarré 4 de ellos. Eran pesados, chapoteando mientras los levantaba. Los llevé al primer piso. Las habitaciones del dormitorio bordeaban el pasillo. Sebastián estaba en la 104, Carlos en la 105. Empecé a verter. No lo vertí cerca de las puertas. No estaba tratando de quemarlos vivos en sus camas. Lo vertí en el centro del pasillo, creando un charco masivo y resbaladizo que bloqueaba la salida principal. El olor me golpeó al instante. Químico agudo, asfixiante. Vacié el cuarto bidón y lo tiré a un lado. Resonó ruidosamente en el linóleo. Esa fue la señal. Tiré de la alarma de incendios. El sonido fue ensordecedor. Las luces estroboscópicas comenzaron a parpadear, cortando la oscuridad como relámpagos. Retrocedí hacia las sombras al final del pasillo, me puse la máscara de gas y esperé. Las puertas se abrieron de golpe. Voces confundidas. ¿Qué es eso? ¿Es un incendio? Carlos salió tropezando primero, en boxers, sosteniendo su teléfono como un salvavidas. Dio 2 pasos, golpeó el charco de queroseno y cayó con fuerza. ¿Qué demonios? Gritó, luchando por levantarse, resbalando de nuevo. Entonces salió Sebastián. Parecía aterrorizado. Vio el líquido en el suelo, olió los vapores y se congeló. ¿Gasolina? Gritó alguien. ¡Es gasolina! Pánico. Otros jugadores salían ahora, tosiendo, con los ojos muy abiertos. Salí de las sombras. Bajo la luz estroboscópica intermitente, con la máscara de gas y el equipo táctico negro, debí parecer un monstruo. Sostenía una bengala de carretera en mi mano. Apagada. Sebastián me vio. Sus rodillas flaquearon. No se muevan, dije. Mi voz estaba amortiguada por la máscara, profunda y mecánica. El pasillo quedó en silencio, excepto por la alarma gritando. Ahogaron a mi hijo, dije. Apunté la bengala al queroseno. Ahora ustedes van a nadar. Por favor. Chilló Carlos. Estaba llorando, tratando de arrastrarse hacia atrás, pero resbalando en el combustible. No fui yo. Fue Sebastián. Sebastián nos obligó a hacerlo. Sebastián se giró. Cállate. Cállate. Él lo mantuvo abajo, me gritó Carlos. Yo solo lo grabé. Juro que miraste, dije. Di un paso más cerca. El líquido salpicó sobre mis botas. Te reíste. Arranqué la tapa de la bengala. El sonido del percutor fue fuerte, incluso sobre la alarma. Confiesen, dije. Lo suficientemente fuerte para la grabación. Toqué mi pecho donde la cámara corporal estaba funcionando. ¿Sebastián? ¿Sebastián? Gritó Carlos. Díselo. Sebastián temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Miró la bengala y luego el combustible que cubría sus pies. ¿Lo hice? Gritó Sebastián.
Lo hice. Lo mantuve abajo. Solo quería asustarlo. No quería matarlo. ¿Y el entrenador? Pregunté. ¿Lo sabía? Sebastián sollozó. Sí, lo vio. Nos dijo que lo limpiáramos. Nos dijo que mintiéramos. ¿Lo tengo? Bajé la bengala. Bien, dije. Entonces la puerta de servicio detrás de mí se abrió de golpe. Diego, suéltala. Me di la vuelta. El entrenador Luis estaba parado allí, pero no sostenía un silbato. Sostenía una pistola. La pistola del entrenador Luis no temblaba. La mía sí. No por miedo. Mi mano estaba firme, pero porque la bengala todavía estaba caliente en mi palma, y el olor a queroseno era tan espeso que sentía que podía saborearlo. Diego, ladró Luis de nuevo. Suéltala ahora. Los chicos estaban congelados en su lugar, cubiertos de combustible, con los ojos desorbitados y tosiendo. Carlos estaba de rodillas, llorando tan fuerte que tenía arcadas. Sebastián estaba de pie con las manos medio levantadas, como si no supiera si rendirse o atacar. Giré la cabeza ligeramente, manteniendo a Luis frente a mí. Trajiste un arma a un dormitorio, dije. Eso es lo que eres. La mandíbula de Luis se flexionó. Te estoy deteniendo antes de que hagas algo que no puedas deshacer. ¿Te refieres a antes de que exponga lo que hiciste? Dije. Lo viste. Viste a Erika ahogándose. Los ojos de Luis se movieron, una mirada rápida hacia Sebastián, luego de vuelta a mí. No sabes de lo que estás hablando. Sebastián se atragantó con un sollozo. Entrenador, por favor. Cállate. Espetó Luis sin siquiera mirarlo. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho en toda la noche. La voz de Marco zumbó baja en mi auricular. Urgente. Diego. Faros afuera. Alguien llamó. Tienes tal vez 90 segundos. No respondí. Marco, no necesitaba hacerlo. Luis era mi problema. Levanté mi mano vacía lentamente, con la palma hacia afuera. Querías un campeonato más de lo que querías a un niño vivo, dije. Y ahora quieres ser el héroe en las noticias. Entrenador detiene a pirómano exmarino, ¿verdad? La pistola de Luis siguió mi pecho. Suelta la bengala. Bajé la vista al charco de queroseno. Una chispa y todo este pasillo se convertiría en una pira funeraria. Por una fracción de segundo, entendí cómo un hombre podía convertirse en algo que nunca planeó ser. Luego miré a Sebastián y vi el último terror de mi hijo reflejado en mí. Apreté la mandíbula. No voy a encenderla, dije. Vine por la verdad. Luis soltó una risa, un sonido agudo y feo. ¿Verdad? La verdad es que esos chicos valían más vivos que tu hijo jamás. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho, pero era demasiado tarde. La máscara se deslizó solo por un instante. Dilo de nuevo, dije, con voz baja. Di lo que realmente crees. Las fosas nasales de Luis se dilataron. Suelta la bengala. Lo hice, no hacia el combustible. La arrojé detrás de mí por la franja seca del pasillo que había dejado intacta. Resonó y rodó, siseando inofensivamente. Los ojos de Luis parpadearon por medio segundo. Ese medio segundo fue la ventana. Me moví. No me abalancé como un hombre desesperado. Entré como un profesional, desviando el cañón con mi antebrazo y clavando mi hombro en su pecho. El arma se disparó. El tiro rompió el dormitorio como un martillo sobre vidrio. El dolor desgarró la parte superior de mi brazo. ¿Caliente? Inmediato, pero mi impulso continuó. Luis se tambaleó, su espalda golpeando contra la pared. Atrapé su mano armada, torcí, y el arma cayó al suelo. Carlos gritó. Sebastián retrocedió hacia el marco de la puerta, temblando. ¡Silencio! Espeté, y mi voz los cortó como una cuchilla. Todos ustedes, manos donde pueda verlas. Luis intentó alcanzar el arma.
Agarré el cuello de su chaqueta y lo estrellé contra la pared de nuevo, lo suficientemente fuerte como para hacerle ver estrellas. Estás acabado, dije. Vas a hablar, escupió. Nunca te creerán. Ya lo hicieron, dije, tocando la cámara en mi pecho. Acabas de decir suficiente. La voz de Marco regresó. Urgente. Diego. Sirenas. ¿Cerca? Empujé a Luis de rodillas en la sección seca del piso, lejos del combustible. Mira a la cámara, ordené. Di la verdad. ¿Por qué lo encubriste? Los ojos de Luis se dirigieron a Sebastián. ¿Por qué? Porque habría destruido el programa. Di su nombre, dije. Di Eric. Luis tragó saliva, con el rostro pálido. Eric. Él estaba muerto. ¿Y ellos? Ellos estaban vivos. Pensé que podía controlarlo. Lo miré fijamente. Controlaste la mentira. Me volví hacia Sebastián. Y tú, dilo claro. ¿Qué pasó? La voz de Sebastián se quebró. Lo mantuvimos abajo. Yo lo mantuve abajo. Carlos lo filmó. El entrenador lo vio. El entrenador pagó para limpiarlo. Luces azules y rojas destellaron a través de las ventanas al final del pasillo. Mi brazo palpitaba. Mi visión se estrechó. Levanté ambas manos mientras los pasos resonaban entrando. Y susurré para que solo la cámara lo captara. Eric, no dejé que te enterraran. El olor a queroseno es difícil de quitar. Se hunde en tu piel. Se queda en tu ropa. Pero esa noche, mientras la policía invadía el pasillo, el olor no me molestó. Olía al final de una larga y oscura guerra. No luché cuando los oficiales entraron corriendo. No corrí. Simplemente puse mis manos sobre mi cabeza y me arrodillé en la sección seca del piso. El detective Sánchez fue el primero en llegar a mí. Miró el piso cubierto de combustible, a los adolescentes sollozando y al entrenador Luis gimiendo contra la pared. Luego me miró a mí. No dijo una palabra. Simplemente enfundó su arma, me levantó y me esposó suavemente. Lo llevaste al límite, Diego, susurró mientras me sacaba. Pero no me caí, respondí. Observé desde la parte trasera de la patrulla mientras lo sacaban. El entrenador Luis fue subido a una ambulancia, con el rostro oculto, su carrera muerta antes incluso de llegar al hospital. Carlos lloraba por su madre. Y Sebastián, el hijo del senador, salió esposado, flanqueado por 2 oficiales. Parecía pequeño. La arrogancia había desaparecido. Cuando pasó por mi ventana, no me fulminó con la mirada. Miró hacia abajo. Parecía un niño que finalmente entendía que el dinero no podía comprar su salida de la gravedad. Apoyé la cabeza contra el asiento. Los tenemos, Eric, susurré. Se acabó. Las estaciones cambiaron mientras los abogados peleaban. Las hojas se pudrieron en el suelo y la primera helada fuerte cubrió el pueblo, congelando el mundo en silencio. El juicio no fue una batalla. Fue una ejecución. Con el vídeo que Marco recuperó y la confesión que forcé en la cámara corporal, la defensa no tenía nada. El público estaba de mi lado. La transmisión en vivo de mi confrontación había sido vista millones de veces. No puedes meter a un padre en duelo en prisión cuando todo el país lo llama héroe. El entrenador Luis aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la cadena perpetua. Le dieron 20 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Luis no miró al jurado. Miró al suelo. Sabía que se lo merecía. Carlos, el chico que filmó a mi hijo muriendo por contenido, fue juzgado como adulto, 10 años. Y Sebastián. Su padre, el senador Suárez, nunca apareció. Ni una sola vez. Renunció en desgracia semanas después del arresto, abandonando a su hijo para salvar su propia reputación. Sebastián se quedó solo. Le dieron 15 años. Cuando los custodios se lo llevaron, se detuvo cerca de mi mesa. La sala del tribunal se quedó en silencio.
Lo siento, susurró. Sonó real. Lo miré a los ojos. Sé un mejor hombre cuando salgas, le dije. Porque eres el único que obtuvo una segunda oportunidad. Eric no la tuvo. Asintió, derramando lágrimas, y luego se fue. Mi propio día del juicio llegó la semana siguiente. Me paré ante el juez Reynoso, un hombre de cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Señor Diego, dijo, usted irrumpió en una escuela. Agredió a un miembro de la facultad. Amenazó con quemar un edificio. Según la letra de la ley, debería irse por mucho tiempo. Hizo una pausa. La sala contuvo el aliento. Pero la ley también sirve a la justicia, continuó Reynoso. Y sin usted, no habría justicia en este caso. Usted detuvo un encubrimiento. Mostró moderación cuando la mayoría de los hombres habrían mostrado rabia. Golpeó el mazo. 3 años de libertad condicional, terapia de duelo obligatoria. Vaya a casa, hijo. Solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo desde el día que recibí la llamada del hospital. No fui a casa. Conduje al cementerio. La nieve estaba fresca, blanca y perfecta, cubriendo la tierra. Se veía limpia. Caminé hacia la lápida. Ahora era permanente. Granito, pesado. Eric Diego, hijo amado. Fue valiente. Quité la nieve de la parte superior de la piedra. Te lo prometí, le dije al aire frío. Te dije que lo arreglaría. Metí la mano en mi bolsillo y saqué lo único que realmente me importaba además de él. Mi tridente. El pin dorado que me había ganado en el barro y el oleaje. El símbolo de todo lo que se suponía que debía ser. Lo presioné en la tierra en la base de la piedra. Ya no necesito esto, dije. Ahora no soy un soldado. Solo soy tu papá. El viento sopló entre los árboles, sacudiendo las ramas. Por un segundo, sonó como risa. No la risa cruel del vídeo, sino la amable. La que Eric solía hacer cuando veíamos caricaturas los sábados por la mañana. Me quedé allí hasta que el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de púrpura y oro. Me sentí ligero. El peso se había ido. La misión estaba completa. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi camioneta, mis botas crujiendo en la nieve. No miré atrás. No lo necesitaba. Sabía que él estaba bien ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Una pregunta rápida para ustedes. Si estuvieran en mis zapatos, parados en ese pasillo con la bengala en la mano y el hombre que encubrió la muerte de su hijo frente a ustedes, sean honestos, ¿la habrían soltado o la habrían dejado caer? La emoción nos hace hacer cosas locas. Quiero saber qué hubieran hecho ustedes. Quiero ver desde dónde nos ve nuestra familia. Dejen su ciudad o país en los comentarios. Es realmente increíble ver hasta dónde ha viajado esta historia. Si esta historia los mantuvo al borde de su asiento, por favor denle suavemente al botón de me gusta y suscríbanse. Me ayuda a seguir dando vida a estas historias para ustedes, y necesito su ayuda para la próxima. ¿Qué tipo de historia quieren a continuación? ¿Un thriller psicológico intenso con un final retorcido? ¿Otra historia épica de venganza militar o una historia de esposa infiel y traición donde el esposo toma un control brutal y silencioso? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima historia épica. Cuídense.